Santa Fe, entre el narcotráfico y el socialismo. Pero no comparto que la ciudad esté viviendo una guerra narco. Y se van a Buenos Aires a hacer las denuncias. Qué casualidad. No se animan a hacer las denuncias en Santa Fe. ¿Usted conoce alguna economía que dé tanto dinero que el narcotráfico? Como ministro de Seguridad, en el primer año fui el ministro que más exoneré policías y distintos policías. Corrupción, trata de personas, venta de drogas y juego clandestino formaron las cajas negras policiales que nutren las billeteras de los gobernantes y funcionarios santafesinos. El origen de la droga en la región Santa Fe, Rosario, Entre Ríos, Córdoba, comenzó allá lejos y hace tiempo, durante la década del 70. Pero para no hacer un libro gigante de esto, vamos más específicamente a la actualidad. ¿Cómo una provincia como Santa Fe se terminó convirtiendo en una parte de Argentina gobernada por el narcotráfico, la delincuencia y las mafias? A ver, Gastón. Año 2007. El socialismo llega al poder en Santa Fe, convirtiéndose en la primera provincia argentina gobernada por los socialistas. Durante el gobierno del Dr. Wiener, el narcotráfico en la provincia de Santa Fe empezó a crecer exponencialmente. Momento, yo sé que a muchos les molesta que uno diga esto, pero ¿saben qué? Vayan a quejarse con Wiener y su gestión de mierda. Los datos son los datos. Wiener y el narcotráfico. La justicia federal investigó a Hermes Wiener por encontrar casi 2 millones de pesos de origen impreciso en el financiamiento de su campaña en el año 2007, campaña que lo llevó a la gobernación. En el registro que bochó la auditoría de la Cámara Electoral figura que son aportes privados sin precisar nada más. 2 millones en el año 2007, no es lo mismo que 2 millones ahora, estamos hablando de mucha más plata ahora. También se hallan aportes de la empresa concesionaria del puerto de Rosario, investigada por lavado de dinero. ¿Lavado de dinero? ¿Lavado de dinero de dónde puede ser? A ver. Del narcotráfico. Pero los vínculos del Dr. Wiener con el narcotráfico no terminan ahí. Como si fuera poco, Marcos Escajadillo, un peruano, fue asesor directo del ex gobernador de Santa Fe. Escajadillo fue investigado por sus vínculos con grupos de narcotraficantes en Rosario. El asesor del ex gobernador apareció en llamadas con narcotraficantes, hablando de empresarios, políticos y policías. Escajadillo fue uno de los funcionarios más cercanos a Wiener. El asesor pasó de ser chofer de Wiener a director de Defensa Civil, luego de la Guardia Urbana Municipal y finalmente secretario de Seguridad de la provincia. Hasta fue director de Protección Civil. Wiener asume la gobernación y a medida que va avanzando en el poder, ¿sabes qué? También va avanzando el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. ¿Casualidad? No lo creo. Desde el año 2007, la Asociación Antidrogas de la República Argentina ha venido alertando en numerosos informes a la prensa nacional sobre el asentamiento de los mercaderes de la muerte en Santa Fe, pero particularmente venían avisando cómo se estaba gestando y estaba creciendo el narcotráfico en Rosario. Obviamente, la mayoría de la sociedad, como siempre ocurre, miró para otro lado. Bonfatti, tapado de droga. En el año 2011 llega el sucesor de Wiener a la gobernación de la provincia de Santa Fe, Bonfatti. Entre paréntesis, tiene una cara de chanta bárbaro. Yo no sé quién le compraría un auto usado a este tipo, pero bueno, lo votaron como gobernador. Durante la gobernación de Bonfatti, el pus del narcotráfico explotó nacionalmente. Acá queda demostrado en el gobierno de Bonfatti que el narcotráfico cogobierna Santa Fe. Durante el gobierno de Bonfatti, el país entero ya sabía que las rutas 95, 34 y 11 eran utilizadas por el narcotráfico para el movimiento de drogas. Se sabía, con documentación fehaciente, que cocinas de drogas, creadoras del Paco, por ejemplo, estaban elaborando sustancias de manera ininterrumpida y sin ser molestadas por las autoridades, y que el puerto de Rosario ya era utilizado para la exportación de estupefacientes hacia Europa. Pero en ese momento al gobernador Bonfatti no le preocupaba. En ese momento el gobernador Bonfatti hablaba con la prensa de lo importante que era la legalización de la marihuana. Lo que se dice un estadista, el pelado. El narcopolicía de Bonfatti. Hugo Tognoli fue el comisario de Bonfatti que terminó preso por... ¿por qué fue? Por narcotráfico.
Tognoli tuvo una condena de 6 años de prisión dictada en 2015 por el delito de encubrimiento agravado del vendedor de drogas de la ciudad de Santa Fe, Daniel Tuerto Mendoza. El ex jefe de policía fue acusado de proteger y recaudar, siendo partícipe y cómplice del delito del narcotráfico, y un manto de sospecha envolvió a toda la estructura policial santafesina. La decisión inmediata del gobernador Bonfatti fue la de ascender al hasta entonces subjefe Cristian Sola, ratificando de esta forma su apoyo al resto de la cúpula policial en la conducción de la fuerza. Paréntesis. Tognoli fue jefe de drogas peligrosas durante el gobierno de Wiener. Completa. Llegando los monos y Bonfatti. El escándalo de los narcos en Rosario explotó cuando trascendieron conversaciones grabadas a la banda de narcos de los monos, que dejaban en una situación bastante complicada a las autoridades de la provincia. Estas son algunas de las llamadas que tuvo la justicia. ¡Ey! Escuchá, llamalo a Floiger, por entonces jefe de drogas de la zona sur de la policía santafesina. ¿Viste? A la Cele le pusieron un bagallo, decirle que llame al ministro de seguridad o al que lo manda a él, le dijo Monchi Canteros, uno de los cabecillas, a Mariano Ruiz, otro integrante de la banda, cuando se enteró que habían detenido a Patricia Celestina Contreras, alias La Cele, madre de los Canteros. Luego continúa: más vale que no sea el bagallo porque vamos a ir todos en cana, afirmó Monchi y amenaza. Desde el cabo Cuarta hasta el jefe de policía hasta Bonfatti, decile, así nomás. Y luego advierte sobre diálogos con Floiger que comprometían a integrantes de la policía y al gobierno. Balazos a Bonfatti. La vivienda particular del entonces gobernador fue atacada a balazos por 4 hombres encapuchados que se movilizaban en 2 motos. Los peritajes realizados en el inmueble de 2 plantas determinaron que su fachada presentaba 14 impactos de arma de fuego calibre 9 milímetros y de 11 milímetros. 3 de esos disparos ingresaron en la casa de Bonfatti, que en ese momento se encontraba viendo un partido de fútbol de la selección junto a su esposa. Bonfatti tenía asignada una custodia permanente, pero en el momento de la balacera la custodia había sido levantada, aparentemente por decisión del propio Bonfatti. ¿Y cómo quedó todo esto? Bueno, el caso quedó impune. Se encontró al que disparó, pero ¿sabes qué? Nunca se pudo saber quién lo mandó a disparar. ¿Y Bonfatti qué hizo? Bueno, Bonfatti fue querellante en esta causa, pero un mes antes de dejar el poder, ¿qué hizo? Retiró la acusación. Hoy en día sus atacantes están libres y arreglaron la condena con un juicio abreviado. Maravilloso. Pero eso no es todo, mis queridos. En el año 2014, la madre de Medina, un narco rosarino, Ana María Frascona, aseguró que su hijo había aportado fondos para la campaña del entonces gobernador Bonfatti. Lo queremos ayudar, le habría confesado Medina a su madre, a quien le pidió consejos para negociar el aporte. Frascona, quien tenía pasado militar en las filas del justicialismo, le recomendó acordar determinadas condiciones a cambio de plata, porque si vos ayudás, le tenés que pedir, por ejemplo, si van 10 cargos, si es mucho lo que van a poner entre todos, decidan una persona de ustedes y lo ponen en la lista de concejales, en la lista de diputados o de la que fuere, dijo según la versión taquigráfica de sus declaraciones. También la madre de Medina habló de la inauguración del boliche Esperanto en Rosario, cuya franquicia administraba su hijo y que fue habilitada por la gestión de Miguel Lischi. Hasta acá el tema Bonfatti. Ahora Bonfatti volvió al ruedo político y se lo vio hace unos días con esta señora. La mujer de uno de los líderes de los monos se sacó una foto en plena campaña con Antonio Bonfatti, que es candidato a gobernador. Lischi al poder, con fraude. La llegada de Miguel Lischi al poder, el actual gobernador, es polémica. Como mínimo tenemos que decir que fue polémica. En las elecciones del 2015 hubo terribles irregularidades. Lisa y llanamente muchos dicen que le afanaron, literalmente le afanaron la gobernación a Miguel del Cel. Se trata nada menos que de unos 245.000 votos, casi el 10% de los electores habilitados, de los cuales aún no se sabe qué pasó. Más de 700 mesas sin escrutar. Esto fue denunciado por muchos partidos políticos. La mayoría de los punteros socialistas, además, eran presidentes de mesa. Maltrataban a la gente, desaparecían boletas, en fin. Desde que asumió hasta ahora, el actual gobernador santafesino no hizo un carajo para la lucha contra el narcotráfico, no hizo nada. Es más, las muertes siguen aumentando.
y Lichi mira para otro lado. Desde hace meses, en vez de preocuparse por la seguridad de su provincia, en lo único que está preocupado es en ganarle a Cambiemos y tratar de hacer una alianza con Margarita Stolbizer, con La Donda, con Ricardo Alfonsín. Esa es la preocupación del gobernador, claro, porque vive en Dubái el hijo de puta. Puyaro, un ministro sucio. La difusión de escuchas telefónicas que involucran al ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, generaron conmoción. De esas conversaciones queda claro que el gobierno provincial estaba al tanto de la detención del ex jefe de la unidad regional quinta de Rafaela, Adrián Rodríguez, pero que pretendía que se postergue después de las elecciones. No, pues son unos hijos de puta. Sí. Lo llamé a Poretti, no tenía ni idea Poretti. No sé, ¿y cómo se corta? Yo no entiendo, una fiscal se corta a pedir una detención de un policía sin que sepa Baclín y sin que sea... No le avisa a Arietti, va, detiene, ¿viste? Arietti a mí me había dicho que lo hacían después de las elecciones. Arietti a mí me había dicho que lo hacían después de las elecciones. Las escuchas surgen de una causa iniciada por el fiscal Roberto Apuyán contra el comisario Rodríguez por el manejo de las horas extras de la policía. Llamativamente, el fiscal fue desplazado por el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti. La filtración de los audios es posterior y claramente un castigo hacia el gobierno. Para el que no lo conoce a Puyaro, Puyaro es el payaso que impuso el papelón de la triple fuga. ¿Se acuerdan? Este pelotudo la llamó a Patricia Bullrich diciéndole que ya tenía los detenidos. Y después agarró y le dijo, no, perdón, me equivoqué. Se lo dijo cuando ya estaban todos los funcionarios arriba del helicóptero viajando para Santa Fe y cuando ya el gobierno había publicado información oficial. Solamente en nuestra lamentablemente vapuleada República Argentina, un forro inútil como Puyaro puede ser ministro de Seguridad. Para el que no lo conoce, este es Puyaro en una conferencia de prensa. Usted sabe, no sé si es un informante que tiene acá en Villocampo, le habrán contado que en vez de bajar el delito del narcotráfico en Villocampo, ha crecido. Y no se hace absolutamente nada. Usted le gusta mucho hablar. Y el otro día hizo un discurso cuando entregó los chalecos, nos informaron que los chalecos después se lo habían llevado de Villocampo. Su área es la más débil de la provincia de Santa Fe, porque no se ven soluciones en su área, ministro. ¿Me hace la pregunta o no? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Pero qué me está tomando el pelo? No sé. ¿Me está tomando el pelo, ministro? No. En la provincia de Santa Fe, en Villocampo, ha crecido la venta de falopa y no se hace absolutamente nada. ¿Me entendió? Bien, bueno, no entendí la pregunta. Bueno, ahora sí, clarifico. Bueno. Este señor tiene que responder la pregunta. Es un área que anda mal de la provincia de Santa Fe, ministro. Yo no te digo ni que anda bien ni que anda mal. Bueno, te digo que... Respóndame nada, no me diga eso. No me diga eso. Es una falta de respeto. Falta de respeto no responder la pregunta. Pero aún hay más. En la última audiencia de la primera parte del juicio a los monos, en la que dos policías realizaron picantes declaraciones, apuntaron hacia las máximas autoridades en materia de seguridad de la provincia. Por un lado, Gustavo Gula Pereira, ex integrante de la disuelta Secretaría de Delitos Complejos, declaró que había bandas narcos que pagaban a políticos y funcionarios para operar en Santa Fe. Concretamente, se dirigió al actual ministro de Seguridad y por entonces diputado provincial, Maximiliano Puyaro, y a Alejandro Drueta, actual titular de inteligencia de la PDI, por entonces jefe de la ex drogas peligrosas en Venado Tuerto. Mónica Fein, entre los narcos y la prostitución. Para aquellos que no tienen el desagrado de conocerla, Mónica Fein es la actual intendente de Rosario. Esta mujer está involucrada con el tema de prostitución. La complicidad del gobierno de la intendenta Mónica Fein, representante de Wiener y de Antonio Bonfatti en Rosario, con el escándalo de prostitución que pasó a llamarse Supergatitas, es inocultable. Los medios de prensa informaron que una página web donde se facilitaba y explotaba la prostitución de jóvenes no solamente la administraba el hijo del funcionario radical Néstor Trigueros, también estaba registrada en el domicilio del propio coordinador del gabinete de Fein. Además, el hijo de Trigueros tenía esta página desde el año 2002 y se paseaba por la televisión local defendiendo su actividad comercial. A ver si nos vamos entendiendo. El hijo de un funcionario, no de un funcionario cualquiera, de un funcionario cercanísimo de Fein, de la intendenta Fein, manejaba una página de prostitución. Además de eso, iba a los canales de televisión locales a hablar de lo que hacía. Una impunidad total. No hay posibilidad de que la intendenta Mónica Fein y su gobierno municipal no supieran de esto.
se hicieron los pelotudos por alguna razón. Además, los funcionarios municipales habían habilitado los departamentos como hospedaje. El propio municipio de Rosario habilitó los departamentos para que ahí funcionen unos prostíbulos. Un verdadero socialismo prostibulario. Recordemos además que ya había habido escándalo con el descubrimiento de que en el cabaret La Rosa de Rosario se ejercía la trata. Vos vas captando la onda, ¿no? Esto es trata de personas, lisa y llanamente, con el aval del gobierno municipal de Mónica Fein, una terrible hija de puta. Pero claro, el violento soy yo que insulto en un video. Este hallazgo del gobierno socialista lo conocía cualquier rosarino desde años antes. Todos los casos de narcotráfico, un negocio que mueve más de 2.000 millones de pesos al año en la región, y de explotación sexual que emergen, los últimos que lo conocen siempre son los funcionarios políticos. ¿Vos realmente crees que es una casualidad y que esta gente no tiene nada que ver con el narcotráfico? ¿De verdad? Del 2012 al 2016 hubo más de 1.000 homicidios. La ciudad de Rosario se terminó convirtiendo en una de las más sangrientas de la República Argentina. Rosario tiene el doble de homicidios que el resto del país según fuentes oficiales. Impermeabilizar, la solución definitiva. No pegues más membranas asfálticas, no sirven. Nosotros diseñamos soluciones a la medida de tu techo. Contactanos por Facebook e Instagram como Impermeabilizar.